Es muy diferente a simplemente escuchar y repetir lo que otros dicen. Este es el privilegio que estamos en el quinto día de poder decirle: Señor, queremos sentirnos bendecidos, agradecidos, Señor, por cada momento y por cada instante. Señor, el cansancio, la fatiga, la lucha, la adversidad hacen parte, Señor, de tu propósito. Hacen parte de tu propósito, de un crecimiento, de una mejora, de ser agradables en cada momento delante de Dios. Amén. Hoy, hermanos, vamos a compartir en el día 5, el Espíritu Santo está en Cristo. Y podemos decir, pero ¿cómo iba a estar el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo? Pues resulta que Él estuvo en esta tierra y sabemos que Él estuvo entre hombres, amén, y Él necesitaba tener esa firmeza, y aunque Él sabía cuál era su propósito y su misión y su lugar en este lugar, Él necesitaba reafirmarse, porque también tuvo cansancio, también tuvo temores, también vio la ingratitud del pueblo. Estaba leyendo ahorita donde dice Lucas capítulo 4, del versículo 1 al versículo 15. Y dice así el título: la tentación. Él fue probado, Él fue tentado, Él fue medido, ¿cierto? ¿Hasta dónde estaba la medida de Jesús en ese momento? ¿Hasta dónde se atrevió el enemigo a querer llegar a mover, como decimos aquí en Antioquia, a mover el piso de este hombre que sabía que venía a cumplir una misión de su Padre? Pero al estar en esta carne, él también tenía que reconocer y saber cuáles eran nuestras luchas para el día de hoy decirnos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en ese momento él necesitaba del Espíritu Santo para no temer, para saber que había un propósito, una convicción, para saber que tenía una meta, para saber que iba a cumplir lo que su Padre le había indicado. Aquí donde estábamos leyendo de la tentación de Jesús. Pero ¿saben cuál es una parte preciosa de este versículo? Al principio dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al lugar donde iba a ser probado, donde iba a ser tentado, donde iba a ser medida su convicción para estar en este lugar, para reconocer el precio que en algún momento iba a pagar por ti y por mí. Dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Él no fue al desierto a palo seco, como dicen aquí en Antioquia. Dice, el primero fue cuando fue a ser bautizado. ¿Qué dice la palabra del Señor en ese momento? En Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿por qué fue bautizado? Por obediencia y porque sabía que era un paso de convicción. Y cuando él sale del agua, ¿qué pasó? Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Estaba lleno, estaba reafirmado. ¿Por qué? Porque obedeció ese paso de ser bautizado, un paso de obediencia, de ser lleno, para luego de estar lleno irse a dónde? Al desierto, a probar que estaba lleno. No estaba vacío, no estaba lleno de quejas, porque la palabra del Señor nos dice: de la abundancia, no dice del poquito, de la escasez, de lo mínimo, dice de la abundancia del corazón. El Señor Jesucristo dice aquí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu y fue llevado, lo estaba acompañando.
Era un momento que el Señor necesitaba vivir para comprobarse a Él y dejar una huella de bendición de que Él podía seguir obedeciendo, seguir convencido de cuál era su propósito. Hermano, cuando nosotros vamos a pasar por alguna situación, el Señor te prepara. Pero el Señor, ¿cómo me va a avisar? Yo no veo que el Señor me avise. Ahí me están pasando las cosas y ya estamos en 50 días buscando a Dios para ser llenos. Y si al salir de aquí o mañana tenemos una eventualidad, estamos llenos. ¿Y sabemos qué? Cómo contestar, cómo responder, cómo actuar, porque estamos llenos de la unción del Espíritu Santo. El Señor nos prepara así. Cuando yo no voy a la casa del Señor, cuando yo no busco ese calor de la presencia de Dios, cuando yo digo es que estoy cansado, abatido, fatigado, yo de aquí desde mi casa, yo desde aquí a la lectura, yo pongo un videíto y ahí es suficiente. No estoy siendo lleno. Cuando usted pone una jarra en una llave a goterear, puede que se llene, ¿cierto? ¿Cuánto se demora? Depende de la jarra y depende de la constancia de la gotera. Pero si usted coge un balde y abre la llave, usted ya sabe que no se puede mover porque en cualquier momento se rebosa. Usted puede buscar a Dios con gotero y con gotero va a recibir. Pero cuando yo voy a buscar la presencia de Dios en convicción y estoy llegando, Señor, estoy cansado a Dios, necesito de tus fuerzas. Necesito ahí en ese lugar de intimidad para hablar con Dios, Señor. Necesito de tu fuerza, de tu fortaleza, del autocontrol en mi mente, en mi corazón, para hablar con sabiduría, para hablar con inteligencia emocional, para hablar con inteligencia familiar, con todas las inteligencias que en mi cabeza pueda pasar. Tú das palabra buena, agradable y perfecta, porque estamos siendo llenos de la presencia del Señor. Y cuando Él me llena, no sale nada que no esté guiado por la unción del Espíritu Santo. Y cuando estoy lleno del Señor, como estaba aquí, y Jesús fue lleno, sus palabras eran sabias. Yo no voy a decir algo que después digo, ay, perdón, es que fue un impulso. Cuando tengo esos impulsos, me falta un huequito en mi alma para llenar. Porque cuando está lleno, no hay cabida para ningún huequito. Cuando estoy lleno, estoy rebosando, estoy completo. El Señor fue a un lugar para ser lleno y enfrentar al enemigo. Y la palabra del Señor dice que Él fue y el Señor le dijo, este es mi Hijo amado. Cuando yo voy a buscar la presencia del Señor, el Señor en su infinito amor me hace sentir amado, me hace sentir respaldado, me hace sentir acogido. Resolvemos los problemas de diferente manera. No es porque yo voy a orar que no tengo dificultades o que no voy a tener que enfrentar una situación. La enfrentamos, pero con sabiduría. La enfrentamos con inteligencia, la enfrentamos con paz. Dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Con esa paz comenzamos a enfrentar, porque digo, Señor, no me estoy ofuscando, no estoy perdiendo el dominio propio. Señor, ¿cómo le contesté y no me enojé? ¿Cómo fui capaz de resolver eso sin alterarme, sin caer en ansiedad, sin caer en llanto, sin caer en rabia, en ofuscación, hasta de pronto hasta en malas palabras, sin rechazar al otro? Porque simplemente, Señor, llena mi vida para hacer la evolución. El Señor no dice, no digas nada, corre y aléjate. No, el Señor nos llena para enfrentar. A Gedeón no le dijo, corre. Le dijo, enfréntate. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le dijo, córrase. Le dijo, enfrenta. Cuando David va ante Goliat, no le dice, hijo, busque con qué taparse porque ese Señor es impresionante. Le dijo, con lo que tienes, con lo que tienes. Y lo había preparado. David, que se había enfrentado con quién? Con leones y con osos. ¿Con qué? Con una cuerdita.
con una piedra. Eso era todo, con la fuerza que el Señor daba en su cuerpo, la estrategia para enfrentar. El Señor no los ha dejado solos. Gedeón no, simplemente no se levantó de la cama para ir a pelear. Venía siendo un hombre preparado para enfrentar y de entregarle una responsabilidad. Y reconocer, Señor, yo confío, no me has dejado desamparado. Yo no puedo dudar de quién está con nosotros. Él es el que tiene y cambia mis palabras. No es que yo no puedo dejar de tener rabia, odio, ira, resentimiento. Necesitamos estar llenos, porque solamente cuando estoy lleno es que sale el perdón, sale la gratitud, sale la reconciliación, sale la palabra buena, agradable y perfecta. Amén. La palabra del Señor también nos enseña que este momento que vivió Jesús fue el inicio de su ministerio. Ese fue el paso de fe que comenzó a dar. Soy lleno para comenzar a cumplir la misión que mi Padre me ha dado. Soy lleno para comenzar a hacer las cosas conforme a lo que el Señor me ha mandado a hacer. A morir en la cruz por ti y por mí. Por el perdón de los pecados, por traernos paz, por redarguirnos, por hacer milagros de sanidad en nosotros. Milagros físicos, financieros, emocionales, familiares, hogares sanos, hogares constituidos, hogares restaurados, milagros de sanidades de los cuerpos, diagnósticos que solamente un milagro de la presencia de Dios. Pero yo no puedo esperar un milagro cuando yo no estoy siendo lleno. Yo no puedo querer no sentir hambre cuando llevo mucho tiempo sin comer. Llegará el momento en que mi cuerpo de alguna manera colapse porque tengo hambre, porque necesito llenar mi cuerpo. Y según lo que yo alimente mi cuerpo, eso se va a ver reflejado en mi salud. Según espiritualmente, como yo esté siendo llenado, con quién estoy conversando, quién es mi aliciente, quién es mi fortaleza, quién es mi ánimo, de ahí saldrán también mis palabras. Porque el Señor también estaba rodeado de quién. Él hizo un equipo que hablara su mismo lenguaje en fe. Amén. La presencia del Señor también se veía reflejada porque Él estuvo 40 días que pasando por esa tribulación. Él estaba siendo tentado por 40 días, fue tentado por el diablo, dice el versículo de Lucas, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Él estaba en un cuerpo físico como nosotros. Él tuvo ¿qué? Fatiga, tuvo hambre. Entonces el diablo, cuando tengo hambre, él aprovecha mi necesidad, mi situación. El enemigo aprovecha mi eventualidad para aparecer. Y la eventualidad del Señor era que él tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lo estaba desafiando. No es capaz, amigos, no pues que ustedes les vamos a poner un lenguaje muy paisa. No pues que ustedes, Jesús, vale pues. Pero él no se dejó mover por ese desafío. Podía hacerlo, pero él estaba obedeciendo los parámetros del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué respondió Jesús? Y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús en ese momento estaba armado ¿con qué? Con el conocimiento de la palabra. Si yo no conozco, si yo no escudriño, si yo no leo las escrituras, ¿yo de qué voy a hablar? Yo no puedo hablar de física cuántica, que yo no he leído eso. Yo me están inventando cualquier y hasta mentiras, y los que saben dirán: por Dios, ¿cierto? Qué barrabasada se está diciendo esa muchacha allá arriba. Uno habla
de lo que uno ha estudiado, de lo que uno conoce, para poder hablar. Para poder enfrentar esos momentos difíciles, yo tengo que conocer, escudriñar y leer la palabra para digerirla espiritualmente, no es leerla. Señor, mi pastor, no me faltará el lugar de dedicar los pastos, amén. No, no es eso. Esto no es un volante que nos pasan en la calle anunciando un lugar. La palabra es para yo leerla, analizarla, escudriñarla y quedarla en mi corazón. Porque cuando vienen momentos difíciles, yo me puedo acordar que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me puedo acordar de esos momentos, de esas citas que van a redarguir mi vida para poder enfrentar la situación. Si alguien me pide un consejo, poder tener la palabra, por ahí dice, de Génesis, Apocalipsis dice algo parecido. No, yo necesito llevar la palabra en mi conciencia y corazón para poderle decir al otro: mira que te mando que te esfuerces. ¿A quién se lo digo? No, pues a alguien de ahí, a alguien que le servía. No, yo tengo que tener la convicción de que le estaba diciendo a este hombre, porque luchó por esta prueba, estaba pasando por esto, y le cuento porque estoy convencido de esa historia, de esa verdad. Pero si yo no escudriño la palabra, yo no tengo nada que decirle al otro. Si yo no saco ese tiempo para leer la palabra del Señor y analizar y escudriñar y conocer a Dios a través de la Escritura, yo no le puedo decir nada al otro. Pero ¿sabe qué es lo también terrible o triste? Que a veces nos llenamos de mucho conocimiento, pero de muy poca sabiduría para hablar. Hay gente que es duchos, tesos, increíblemente conocedores de la palabra, pero no la digieren. Y cuando llegan los momentos, sus palabras son carnales, humanas, de renegar, de hablar mal, porque esto se quedó acá. Sí, yo sé que el arroz se hace como dos de agua y una de arroz, algo así, como una fórmula. La palabra de Dios no es una fórmula, es una vivencia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando yo digo el nada, recuerdo: Señor, nada me falta en mi alacena, nada me falta en mi servicio, nada me falta en mi salud, nada me faltará, Señor. Desde la convicción y seguridad de lo que estoy leyendo en la palabra de Dios. Pero necesito escudriñar, porque el Señor resistió la tentación porque estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Tenía conocimiento para hablar de la palabra del Señor. Él estaba demostrando que no iba a ser engañado porque conocía. ¿Por qué muchas personas son engañadas en ese momentico tras un montón de consejos que no son falsos? Porque cualquier cosa que les dicen, ellos dicen: ay, sí, tan bonito que hablan. Pero usted ya escudriñó, usted ya leyó, usted también leyó aquí en Lucas que dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Usted conoce por qué dice eso, o usted simplemente vino, mordió la galletita y se fue, y con eso pasa hasta mañana otra vez a las 7. Con el Señor nosotros no podemos ser conocedores de la palabra light, así flaquitos, no. Necesitamos estar corpulentos, robustos de la palabra del Señor, llenos para poder enfrentar de aquí para afuera lo que tengan que enfrentar. Y muchas veces hasta aquí adentro. ¿Cómo le respondo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me lleno de la sabiduría de Dios? ¿Cómo me lleno del conocimiento del Señor? Y dice que él le contesta esto. Él le demuestra que no iba a ser tentado porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y el libro de Hebreos, capítulo 4, la palabra del Señor dice así: Hebreos 4, capítulo del 4, versículo 16, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
acercarnos ante ¿quién? Ante el trono de la gracia. Buscar la presencia del Señor, porque en Él no estamos siendo juzgados, estamos siendo bendecidos, restaurados, fortalecidos, llenos, cambiados y transformados por su palabra. Amén. La misión que tenía Jesús a través de la llenura del Espíritu Santo, el libro de Isaías, en el capítulo 61, libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Pero antes de comenzar a decir cuál era la tarea que tenía, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Mi relación me llenó. ¿Para qué? Ahora sí nos dice: porque nos envía a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la ¿qué? Venganza de Dios nuestro. Después es que dice: vaya. ¿Qué dice la gran comisión? Ir y predicar, pero antes que bautizarlos. Él no nos va a dejar hacer las cosas así, tirados. Él nos acompaña, Él nos asiste, Él nos llena. Y cuando sentimos que estamos solos, la pregunta debería ser: ¿estoy lleno para enfrentar la situación? ¿Estoy lleno para resolver el conflicto? ¿Estoy siendo sabio y lleno de sabiduría para enfrentar para resolver, para confrontar? ¿Estoy siendo lleno? O porque uno vacío se deprime, se amarga, contesta feo, es agresivo. Muchas veces la misma actitud agresiva y grosera es en forma de defenderme de. Pero cuando estoy lleno, cuando yo tengo paz, hágale, en el nombre de Jesús. Porque la actitud de nosotros es diferente. Tenemos confianza en Cristo Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Lucas, del capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia sale la habla. Yo puedo tener mucho aquí, pero si yo no tengo un corazón lleno, yo no voy a ser una persona inteligente emocionalmente, una persona con palabras sabias, no voy a poder resolver, más una persona ofuscada, amargada, triste, antipática y un montón de sinónimos negativos. Porque cuando el Señor está conmigo, la palabra dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque vienen situaciones, puede ser de las más mínimas, pero el Señor, tú estás conmigo como poderoso y grande, dice la palabra también. Entonces, cuando yo estoy lleno, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dependemos del Espíritu Santo. Amén. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice así, capítulo 5: las obras de la carne y del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que no queréis. Pero si sois guiados, ¿por quién? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Necesito estar lleno para ser herederos de la promesa que está aquí por fe. Necesito estar lleno para que esto, aunque quiera venir a tocar las puertas de mi vida, yo diga, no, yo soy lleno. Así como yo he tocado aquí donde Jesús, ¿tienes hambre? Anda a convertir eso. Caramba, anda. Él dijo, no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Tener la respuesta porque estamos llenos de la presencia del Señor, amén. Más adelante dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y por qué tendremos eso? Porque son los frutos. Cuando estoy lleno, cuando una mata, como dicen aquí en Antioquia, pelecha o fructífera, o comienza a dar fruto, o comienza a ser también cuidadita que comienza a salir las flores o lo que tenga que salir de esa matica, uno está diciendo, esa mata está dando fruto. Nosotros damos fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De esa manera yo puedo evaluar, estoy siendo lleno. Señor, estoy siendo lleno para enfrentar la situación. Tengo amor, tengo paz, tengo gozo, tengo benignidad. Señor, tengo bondad con mis palabras y con mis actos. Yo estoy siendo lleno. Eso nos dice la palabra en Gálatas. Uso la palabra del Señor con inteligencia. Efesios 6:10 dice, la armadura de Dios. Por los demás, hermanos míos, fortalecéis en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis enfrentar ¿qué? Las acechanzas del enemigo. Yo necesito vestirme de la presencia del Señor. Reforzarlo. Vino enfermedad, vino prueba, vino escasez, vino un conflicto. Gracias, Señor. Ay, tan fácil. No, tan fácil no. Nos toca orar y clamar. Para que sea eso fácil, nos toca buscar la presencia de Dios. Nos toca creer que todo lo puedo en Cristo. Tener la convicción, soy lleno de tu presencia, Señor. Pero para ser lleno, tengo que buscar a Dios. Para ser lleno, tengo que escudriñar la palabra de Dios y cumplir la misión. Y nuestra gran comisión, ¿cuál es? Mateo 28:19, que nos dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir a predicar a otros. Ahorita estábamos leyendo, ir a hablar al que necesita, al que está enfermo, en el enlutado, al que está afligido. Sí podemos en el nombre de Jesús. Solamente porque estamos llenos, solamente porque estamos rebosando, solamente porque le hemos dado cabida al Señor. Lléname para que cuando yo esté lleno pueda hablar, pueda compartir, pueda decir, Señor, puedo en medio de la tribulación, puedo en medio de la enfermedad, puedo en Cristo que me fortalece. Voy a invitar que se coloque sobre sus pies.